Ya estamos grabando, doctora. Ya Cuando estamos quiera, grabando, ¿no? Perfecto, entonces. Bueno, buenas tardes. Nos encontramos otra vez, aunque sea de esta manera. Espero que los efectos de la pandemia no nos estén golpeando demasiado y bueno, que estén transitando este tiempo de la mejor manera. La idea del encuentro de hoy es revisar un poco la resolución de esta primera actividad que hicimos con relación al eje de derecho y lenguaje. Vamos a hacer un recorrido por todas las consignas y después, si nos queda un poquito de tiempo, abrimos las preguntas. Una primera aclaración general que tiene que ver con este modo de evaluación, porque algunos nos hicieron preguntas por el chat, y lo primero que quiero decirles es que esta actividad, o ninguna de las actividades que hemos programado para todos los ejes temáticos, son actividades eliminatorias. La evaluación que se implementa en el curso es una evaluación de proceso. Esto significa que a medida que vamos avanzando con los contenidos, vamos proyectando actividades que a ustedes les permitan ir revisando de qué manera esos contenidos teóricos se van incorporando. Vamos a llegar así hasta el final del cuatrimestre. Para el final del cuatrimestre está prevista una evaluación integral con su respectivo recuperatorio. Cuando llegue esa instancia, nosotros ya vamos a tener, el equipo docente va a tener formado un concepto que se compone de los resultados de todas estas evaluaciones parciales, de todos estos trabajos evaluativos que nosotros vamos haciendo al final de cada uno de los recorridos temáticos. De manera tal que aquella persona que haya tenido un muy buen rendimiento en todos los trabajos, va a tener acreditada la materia sin necesidad de rendir esa instancia integradora general. Por eso es importante que, si a lo mejor este trabajo no tuvieron el resultado que esperaban, o a lo mejor no les fue tan bien como les hubiese gustado, sigan esforzándose en el resto de los trabajos porque, insisto, esto forma parte de una integración final. Por eso tampoco se califica con nota. Esta es una calificación conceptual, que tiene que ver con el nivel de respuesta que ustedes obtuvieron. Cualquier otra duda que ustedes tengan con respecto a la calificación, con respecto al sistema, nos la van planteando individualmente, no hay problema, pero no se asusten porque esto no es eliminatorio. Y el hecho de que este primer trabajo, a lo mejor, insisto, haya sido un trabajo regular, o no haya estado aprobado, o no hayan alcanzado el nivel necesario como para haber acreditado esta instancia, pueden seguir presentando los demás trabajos. Es más, es conveniente que lo hagan, porque esto es un buen ejercicio de cara a la necesidad de rendir esa instancia de evaluación final. Eso en primer lugar. O sea, no se asusten, el hecho de que no les haya ido bien a los que no les fue bien en esta primera actividad, no significa que estén eliminados. Siguen participando, o sea, siguen como alumnos regulares de la cursada. La evaluación integradora se produce al final. El segundo punto, que fue un punto común, en mayor o en menor medida, o una dificultad que se advirtió en varios de los trabajos, tiene que ver con dificultades de expresión. Obviamente es propio, o sea, o es común que, en la primera materia de la universidad, uno se encuentre con ciertas dificultades de expresión. ¿A qué me refiero con dificultades de expresión? O sea, aquellas dificultades que se tienen para elaborar gramaticalmente la respuesta, para justificar una respuesta. Esto tiene que ver porque, se produce un salto cualitativo desde el secundario, aquellos que recién vienen del secundario, o aquellos que dejaron un tiempito entre el secundario y el inicio de la universidad, también necesitan este tiempo de acomodamiento. Un tiempo de acomodamiento a la universidad, al tipo de estudio que requiere la universidad, y luego un tipo de acomodamiento a la disciplina. Nosotros empezamos a trabajar ya desde el inicio con un lenguaje técnico, con un lenguaje que es propio del derecho, que no lo tenemos adquirido. Y la adquisición de ese tipo de lenguaje, de ese tipo de vocabulario, la facilidad para escribir con riqueza técnica, se va adquiriendo a medida que se avanza en la carrera. Esto es fácilmente solucionable a medida que ustedes incrementen el volumen y el nivel de lectura y el nivel de escritura,
les va a resultar más fácil estructurar una respuesta, estructurar un párrafo, escribir como exige una escritura con lenguaje técnico. De hecho, si yo hoy quisiera estudiar química o quisiera estudiar arquitectura y tuviese que acostumbrarme al lenguaje de otra disciplina, seguramente también me costaría, porque la adquisición de términos técnicos es una adquisición paulatina. Entonces, esa es una cuestión que aquellos que han tenido alguna dificultad de expresión la pueden ir salvando a medida que vayan transitando, no solamente en esta materia, sino en las restantes materias. Disculpe que la interrumpa, doctora. Hay chicos que Sí. están esperando que acepte su solicitud para entrar a la clase. Bien. Ahí están. Bueno, Bien, creo que perfecto. no. Perfecto. Bueno, si aparece algún otro, ahí está, hay otro más. Bueno, como les iba diciendo, a medida que sigo transmitiendo, esto es algo que se soluciona con lectura y con escritura. Por esto estas instancias de participación, no sé, por ejemplo, el foro que abrimos ahora, más allá de que nosotros corrijamos el contenido teórico, también es una buena oportunidad para que ustedes practiquen un poquito de escritura. Hechas estas dos aclaraciones, vamos en sí a las consignas de la actividad. La primera consigna, creo que ya no quedó nada, bueno, la primera consigna, estoy emitiendo gente, la primera consigna consistía en proponer dos ejemplos de signo y de símbolo, y luego dos ejemplos de signos y dos ejemplos de símbolos. Y luego explicar por qué decimos que el lenguaje es un conjunto de símbolos. Acá hubo dificultades tanto en la proposición de ejemplos como en la justificación. Lo que tenían que tener presente para resolver la consigna era cómo funcionan los signos y cómo funcionan los símbolos. En realidad, en los dos casos nosotros tenemos un fenómeno que nos representa otro fenómeno distinto. La diferencia radicaba es que en el caso de los signos, esa representación... Sí, boludo, me fui a comprar una coquita para la noche. Me estoy haciendo una hamburguesa casera. Bueno, están programando la cena en silencio, por favor. Como les decía, la diferencia radica en que, en el caso de los signos, esa relación es una relación de carácter natural. Y en el caso de los símbolos, esa relación es una relación de carácter cultural, de carácter convencional. De manera tal que, ejemplos de signos, la mayoría se repitieron, por ejemplo, el humo con relación al fuego. Es decir, yo cuando visualizo humo, puedo inferir, o sea, la representación mental, mi representación mental lo asocia con alguna fuente de calor que está generando ese efecto. Entonces, el humo sería el signo del fuego, o aquellos que mencionan, no sé, por ejemplo, la fiebre, el signo de una enfermedad. La caída de las hojas, el signo del otoño. Es decir, yo veo hojas en el suelo, y según el color de esas hojas, yo puedo inferir, o sea, me represento mentalmente la estación del año en que estamos cursando. En el caso de los signos, también yo me encuentro con un fenómeno, con imagen, sonido, lo que fuera que me representa otro fenómeno distinto. Pero esta relación entre el símbolo y aquello que representa es una relación cultural, es una relación convencional, una relación creada por el hombre. Ustedes piensen en lo que hacen en su vida cotidiana. Su vida está rodeada de símbolos. Entonces, bueno, ustedes no sé, se despiertan y piensen que se despiertan con el sonido del celular. Ustedes escuchan ese sonido y no necesitan mirar el despertador para saber
qué hora es, o para saber que tienen que levantarse. Y ese sonido les está representando una determinada marca horaria y les indica que tienen que realizar cierta actividad. Piensen ustedes, a ver, van al baño. Ustedes saben que la canilla de la izquierda generalmente es del agua caliente y la de la derecha del agua fría. Y si no, van a un lugar desconocido y saben que si hay un símbolo rojo, va a corresponder al agua caliente, y si hay un símbolo azul, corresponde al agua fría. Van a un semáforo, saben que si se enciende una luz roja, se tienen que detener, si se enciende una luz verde pueden avanzar. Y no hay nada que relacione el rojo con la prohibición de circulación o el verde con la permisión para avanzar. Todas esas relaciones son relaciones de carácter convencional, son creadas por el hombre, de manera tal que ejemplos de símbolos, insisto, tenemos desde el color rojo, no sé, el color rojo en la canilla, se piensen, como les decía en el primer encuentro que tuvimos. Si ustedes habilitan la pantalla del celular, se van a encontrar con muchísimos signos y que ustedes les representan otro fenómeno distinto, sin necesidad de que haya una indicación que a ustedes les diga que eso lo tienen que relacionar, no sé, que por ejemplo el símbolo que tiene, no sé, un fueguito y yo sé que tengo un navegador Mozilla, pero si tengo una sé que es Internet Explorer, y si tengo un circulito azul que está rodeado por otro círculo mayor con 3 colores, es porque estoy usando Chrome. Pero estas relaciones son culturales, de manera tal que ejemplos de símbolos teníamos muchísimos. Ahora, el problema estuvo en identificar también por qué el lenguaje es un conjunto de símbolos. Porque las palabras son símbolos. Nosotros decimos que el lenguaje es un conjunto de símbolos porque las palabras nos representan algo distinto que este conjunto de letras. Nosotros pensamos en una palabra si es un conjunto de letras o un conjunto de sonidos cuando las vamos enunciando. Sin embargo, yo les digo la palabra árbol y todos ustedes mentalmente pueden representarse un objeto que tiene un tronco leñoso y una copa con hojas o sin hojas, ahora en otoño. Pero no necesitan ver un árbol cuando yo digo la palabra árbol. De la misma manera en que no necesitan ver un auto cuando yo digo la palabra auto, y sin embargo ustedes son capaces de representarse ese objeto. ¿Por qué? Porque las palabras en sí constituyen símbolos, o signos artificiales, no importa. Entonces, nosotros decimos que el lenguaje es un conjunto de símbolos porque las palabras en realidad son símbolos que nos permiten, obviamente sí, sirven para la comunicación, pero en realidad constituyen símbolos, signos artificiales. Y ese era el camino para la respuesta. Como les decía, ustedes sabrán en sus respectivos trabajos que acá hubo dificultades tanto, a veces en la proposición de ejemplos, se propusieron signos como ejemplo de símbolos y viceversa, y algunos fallaron en la justificación de por qué decimos que el lenguaje es un conjunto de símbolos. En la segunda consigna tenían que identificar, en un párrafo, tipos de lenguaje. Cuando nosotros clasificamos los lenguajes, hablamos de tipos de lenguajes, estamos haciendo, o sea, distinguimos diferentes lenguajes según el grado de precisión. En algún punto todos los lenguajes son artificiales. Esto, dejando de lado un poco la disputa entre el convencionalismo y el esencialismo, todos los lenguajes son artificiales. Los lenguajes son de una construcción humana. Lo que nos permite distinguir lenguajes naturales de lenguajes técnicos y lenguajes formales es el grado de artificialidad, el grado de precisión. Bien identificado, cuando veíamos en el texto, ustedes tenían las lógicas, los lenguajes formales no tienen ninguna referencia semántica, esa referencia semántica puede ir variando según las necesidades de cada ejemplo, pero en realidad estaba bien identificado como lenguaje formal. Y luego, el resto del texto era un lenguaje natural con términos técnicos o lenguaje técnico. Pero acá por ahí el error consistió en poner que eran lenguajes artificiales. En realidad, todos de alguna manera son lenguajes artificiales. Pero bueno, esta fue una consigna que mayoritariamente estuvo bien resuelta. La tercera consigna era una consigna en la que ustedes tenían que indicar, obviamente nos encontramos frente a un texto otra vez, y en ese texto ustedes tenían que indicar
era posible distinguir distintos niveles de lenguaje, y en cada caso indicar a qué uso o función del lenguaje correspondía. Acá lo que tenían que tener presente para resolver la consigna eran todas aquellas cuestiones teóricas relativas a los niveles de lenguaje. Cuando ustedes leyeron las cuestiones teóricas vinculadas a este tema, recordarán que la necesidad de distinguir niveles de lenguaje surgía cuando, mediante el lenguaje, teníamos que hacer referencia a un objeto que también era lenguaje. Es decir, cuando con el lenguaje teníamos que hacer referencia a otro lenguaje, o a otra expresión del lenguaje. Por eso surge la necesidad de distinguir niveles de lenguaje. Piensen que si nosotros queremos hacer una descripción de un objeto, yo quiero decir, bueno, la funda del celular es de color violeta, yo no necesito niveles de lenguaje, porque con una expresión lingüística yo estoy haciendo referencia a un objeto que no está constituido por lenguaje. Ahora, si yo quisiera decirles a ustedes que en el derecho penal argentino el robo está castigado en el artículo 162 del Código Penal, que prescribe que será reprimido con prisión o reclusión de 1 mes a 2 años al que se apoderara ilegítimamente de una cosa total o parcialmente ajena, yo, que soy el emisor del mensaje, tengo que hacer referencia a lo que prescribe una norma del Código Penal que también está expresada en lenguaje. Entonces, para distinguir el lenguaje al cual estoy haciendo referencia del lenguaje con el cual refiero a un objeto que es lenguaje, distinguimos estos niveles de lenguaje. Entonces, llamamos metalenguaje aquel nivel de lenguaje que refiere a otro lenguaje que constituye su objeto. Por eso lo llamamos lenguaje objeto. No hay frases que en sí sean lenguaje objeto o metalenguaje, sino que cada frase va a ubicarse en el nivel de lenguaje que corresponda según el texto en el que esas frases o expresiones aparezcan. Si nosotros miramos este texto que ustedes tenían en la consigna, el texto empezaba diciendo, ¿no? El emisor de este texto decía, en el derecho argentino la formulación del principio se establece en el artículo 18 de la Constitución Nacional que prescribe. Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo. Acá advertimos que hay dos niveles de lenguaje. El lenguaje, ¿no? Hay alguien que es el que está emitiendo este texto, el que formula el texto, que dice que en el derecho argentino la formulación del principio que prohíbe declarar, que prohíbe la autoincriminación, se establece en el artículo 18 de la Constitución Nacional. ¿Qué dice? Y acá se transcribe lo que dice la Constitución Nacional, una parte, un tramo del artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces advertimos cómo alguien está describiendo lo que está ordenando el artículo 18 de la Constitución Nacional. Entonces, esta parte textual del artículo 18 de la Constitución es lenguaje objeto. Y la primera parte de la expresión, que dice, en el derecho argentino la formulación del principio se establece en el artículo 18 de la Constitución Nacional, que prescribe, constituye metalenguaje. Como en este caso hay alguien que está informando cuál es el contenido del artículo 18 de la Constitución Nacional, el metalenguaje es de carácter descriptivo. Pero como el artículo 18 de la Constitución Nacional está prescribiendo que nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo, es decir, el artículo 18 de la Constitución Nacional prohíbe que se obligue a las personas a autoincriminarse, el lenguaje objeto es de carácter prescriptivo. Luego, el texto continuaba, y quien estaba relatando, o sea, el emisor decía, según Mayer, que Mayer es un autor de derecho procesal, ¿no? Nuevamente se abren comillas, y esto también es una parte textual, dice, la garantía solo ampara a una persona como sujeto u órgano de prueba, es decir, se explicaba en qué consistía esa prohibición. Pero acá también hay una cita textual de lo que dice alguien, entonces, esta cita textual vuelve a ser lenguaje objeto. Mientras que lo que el emisor explicaba diciendo según Mayer, esa pequeña expresión
constituye una expresión metalingüística, que también es descriptiva. Lo que pasa es que acá el lenguaje objeto, es decir, lo que efectivamente decía Myers, es un lenguaje objeto de carácter descriptivo también. Estos eran los niveles que había que distinguir, es decir, había dos oraciones que aparecen en el texto. En las dos oraciones era posible distinguir metalenguaje y lenguaje objeto. Hubo algunos que lo distinguieron bien, algunos dijo, bueno, metalenguaje de primer nivel y de segundo nivel, en realidad son dos metalenguajes de primer nivel. Un metalenguaje de segundo nivel aparecería si yo les digo, el texto o el texto que aparece en la tercera consigna de la primera actividad dice, y ahí vuelvo a decirlo, lo que yo acabo de decir sería un metalenguaje de segundo nivel respecto al metalenguaje del primer nivel, que es lo que está diciendo el autor de esta frase, y el lenguaje objeto, lo que dice el artículo 18 de la Constitución Nacional, o la cita de Julio Mayer respecto del contenido de la garantía que prohíbe la autoinclinación. Acá hubo aciertos y desaciertos, pero bueno, entiendo que es algo dificultoso, pero es algo a lo que se van a tener que acostumbrar, porque en los textos con los que nosotros nos vamos a manejar, tanto a lo largo de la carrera como aquellos textos que ustedes van a manejar a lo largo del ejercicio profesional, es muy común la utilización de distintos niveles de lenguaje. Y es importante que puedan distinguir. La cuarta consigna tenía que ver con problemas semánticos, con ambigüedad y vaguedad. También se les ofreció un texto en el que ustedes tenían que señalar palabras o frases que fueran vagas o que fueran ambiguas. Y tenían que explicar en cada caso en qué consistía la vaguedad o la ambigüedad. Acá hubo dos problemas recurrentes. El primer problema tuvo que ver con la dificultad en explicar por qué una palabra era vaga o por qué una palabra era ambigua. La mayoría de las respuestas eran respuestas tautológicas, porque, por ejemplo, decíamos, la palabra virus es una palabra ambigua, porque posee más de un significado. Es lo mismo que decir que la palabra virus es ambigua, porque ambigüedad significa que tiene más de un significado. Lo que ustedes tenían que explicar, ¿cuáles eran esos posibles significados que tornaban a la palabra ambigua? Si ustedes eligieron la palabra virus como si fuese como una palabra ambigua, tendrían que haber explicado, o sea, no estaba de más decir que es una palabra ambigua porque posee más de un significado. Pero tendrían que haber dicho, por ejemplo, yo con la palabra virus puedo hacer referencia a cualquier software que tiene por objeto modificar o alterar el funcionamiento de un dispositivo electrónico, o puedo hacer referencia a un agente infeccioso microscópico. Y explicar cuáles eran esos posibles significados que tornaban a una palabra ambigua. Luego, en el caso de otra dificultad que apareció, una expresión que apareció en varias respuestas, ¿no? Que cuando tenían que explicar en qué consistía la vaguedad, decía, las palabras vagas carecen de significado. Y la verdad es que es incorrecto. Eso no aparece en ninguno de los textos que le dimos como referencia bibliográfica. Porque las palabras ambiguas tienen significado, claro que tienen significado. Lo que sucede es que ese significado es impreciso. Los campos de referencia semántica de un término vago no están delimitados perfectamente, no están delimitados certeramente, sino que son imprecisos de modo tal que aparecen casos en los cuales el hablante o nosotros podemos dudar que se aplique o no esa palabra. Había varias palabras vagas en el texto, pero por ejemplo había una expresión, vidas dolorosas. ¿Cuánto dolor tiene que ver en una vida para que yo pueda decir que esa vida es dolorosa? O sea, ¿cuántos acontecimientos trágicos o dolorosos tienen que haber ocurrido en la vida de una persona para que yo pueda decir que esa vida fue dolorosa? 1, 2 acontecimientos dolorosos graves, 2 acontecimientos trágicos graves y uno leve. Es decir, ¿en qué caso? O sea, ¿cuánto grado de dolor tiene que haber sufrido una persona para que yo diga que su vida fue dolorosa? Y dolor en un sentido, incluso hasta no solamente físico, ¿no? Es decir, bueno, acá dolorosa es una palabra vaga, pero también es una palabra ambigua, porque yo me puedo referir
al dolor emocional, pero también me puedo referir al dolor físico. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con la palabra ingrata. ¿Cuánto grado de ingratitud tiene que haber existido en la vida de una persona para decir que su vida es ingrata? Es decir, y eso es lo que había que explicar, ¿no?, en cada uno de los términos o las expresiones que ustedes eligieron. Insisto, muchos la respondieron correctamente, pero como les dije al principio, los mayores inconvenientes estuvieron a veces en la identificación entre una palabra vaga y ambigua. Tengan en cuenta que la mayoría de las palabras pueden ser vagas y ambiguas a la vez, muchos de ustedes lo advirtieron y así lo escribieron, y luego, insisto, el otro problema recurrente tuvo que ver con esta afirmación que circuló, afirmación errónea en cuanto a que las palabras vagas carecen de significado. No es así. La quinta consigna. En la quinta consigna tenían que expresar la designación y la extensión de dos términos, ciudad y delito. La designación son los dos componentes del significado. Y el error recurrente en esta consigna fue a veces confundir designación confundir designación-extensión, y otras veces hubo problemas con la extensión o denotación de una palabra. La designación como componente del significado consiste en la enunciación de las reglas de uso de una palabra. Es decir, la enunciación de aquellas características que tienen que estar presentes en un objeto, fenómenos, etc., para que yo lo pueda llamar de esa manera, ¿no? Por ejemplo, una de las palabras que estaban en el ejercicio, delito. Muchos escogieron, no sé, acción contra la ley, algunos ya recurrieron a una definición más técnica, entonces hablaron de una acción típica antijurídica y culpable, es decir, establecieron exactamente cuáles eran las reglas de uso de esa palabra. Generalmente la designación de un término es la que aparece en el diccionario, ¿no? Cuando se explica cuáles son las reglas de uso de esa palabra. Luego, la extensión de un término o la denotación de un término está conformado por todos aquellos objetos a los que yo puedo llamarlo de esa manera, que pueden ser objetos individuales o pueden ser clases, ¿no? En el caso de ciudad, bueno, muchos pusieron conglomerado, urbano, industrial, algunos con una cantidad de habitantes mayores a X número. Mar del Plata, Buenos Aires, Balcarce, Maipú, Tres Arroyos, es decir, son aquellos nombres, aquellos objetos a los que yo lo puedo llamar de esa manera. O en el caso de la palabra delito, no sé, hurto, homicidio, robo, esos elementos, es decir, constituyen las extensiones de la palabra. No sé, el ejemplo que tenían ustedes, la germina, la palabra árbol, la designación, y bueno, planta perenne, tronco leñoso, las características, y la extensión o la denotación, ciprés, abedul, roble, líquida ámbar. Esta es la diferencia entre los componentes del significado. Acá, insisto, los errores recurrentes estuvieron en la confusión entre uno y otro, y sobre todo en la extensión, donde había que enumerar aquellos objetos a los cuales la palabra era aplicable. Muchos ponían otras referencias que ni siquiera tenían que ver con las reglas de uso de esa palabra. El punto 6 era fácil, ¿no? Tampoco hubo demasiados errores. Había que proporcionar un ejemplo de cada una de las funciones o los usos del lenguaje. Acá lo que pasó es que hubo algunas personas que en los ejemplos usaron clasificaciones de los usos del lenguaje que no eran las que se correspondían con las que nosotros, que no se correspondían con aquellas que manejamos en la bibliografía. Ya sea que hayan leído el libro de Portela, o que hayan leído el libro de Nino, o el de Libur, las funciones o usos de un lenguaje a las que hacíamos referencia era la función informativo-descriptiva, la función expresiva, la función directiva o prescriptiva y la función operativa.
En el caso de Guibur también aludía a los usos mixtos, y si leyeron Nino, la función interrogativa la explica como una función aparte. Algunos errores estuvieron en que hubo personas que utilizaron una calificación distinta, por ahí es una calificación que a veces surge de alguna página de internet, pero no es una calificación que resulte pertinente para los fines de la asignatura. Entonces aquellas personas que utilizaron una bibliografía diferente, yo les sugiero que vuelvan a las funciones que manejamos nosotros, porque son las funciones que nos van a servir no solamente para completar esta unidad, sino para poder entender las unidades siguientes. Los errores, por ahí uno de los errores frecuentes que se produce cuando se proporcionan ejemplos de estas funciones del lenguaje es suplantar, por ejemplo, una función expresiva por una función descriptiva, ¿no? Algunos ponían como ejemplo, ¿no? Porque este fue una situación que también se repitió. Si yo quisiera formular una expresión, o sea, una expresión lingüística, en una función expresiva del lenguaje, diría, bueno, la verdad, qué pena que tengo, qué apenado estoy, qué dolor me causa la muerte de tu hermana. Si yo estoy expresando un sentimiento y no describiendo estoy triste, ¿no? Es decir, estar triste es estar describiendo un estado de ánimo, que corresponde a la función descriptiva del lenguaje. Expresar, ¿no? Con algún signo de expresión o indicando, la verdad, qué amargura, o sea, qué amargura que tengo. Es decir, cuando yo expreso un sentimiento, no estoy describiendo cómo me siento, sino que estoy expresando que es aquello que me está pasando. Eso sí es una función expresiva del lenguaje, pero además es una función descriptiva. Lo mismo pasa con la función prescriptiva del lenguaje. La función prescriptiva del lenguaje, el emisor del mensaje lo que está pretendiendo es que alguna persona modifique su conducta. Y los casos de uso prescriptivo del lenguaje van desde una sugerencia, un consejo, hasta una orden, una amenaza. Entonces, es la situación en que alguien ordena a alguien, así, bueno, cerrar la puerta, es la orden en sí, es la sugerencia, y no decir, bueno, a ver, la mamá le ordenó al hijo que se pusiera una campera, porque yo estoy describiendo cuando estoy formulando esa oración. Entonces, lo que había que hacer en este caso era, ustedes tenían que elaborar el ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, a ver, un caso de uso expresivo del lenguaje, cuerpo a tierra, es la expresión de la orden. No sé, transcribir un artículo del Código Penal, el que matare a otro será reprimido con prisión de 25 años. Todos los casos de normas son casos de uso, la mayoría de los casos de normas lo vamos a ver después, pero bueno, ya se los anticipa Nino en la lectura, o cualquiera de los textos que ustedes tuvieron, ya les anticipaban que las normas son casos de uso prescriptivo del lenguaje. Y bueno, por ahí ese fue un error, aquellos que tuvieron mal esta consigna, en realidad el error consistió en suplantar el ejemplo, lo que se les pedía era un ejemplo de una expresión lingüística que respondiera a cada una de las funciones. Y el ejemplo fueron ejemplos que describían situaciones en las cuales se producía esa función del lenguaje. Acá, estas preguntas que requerían justificación, se evalúan dos cosas. El contenido, además el modo en que se justifica. La respuesta más acertada tenía que ver con el uso prescriptivo del lenguaje, porque más allá de que efectivamente, tengo compañía, más allá de que efectivamente nosotros, o sea, en el ámbito del derecho se utilicen, en el ámbito de cualquier disciplina, la verdad que el lenguaje se utiliza en todas sus funciones. Sin embargo, aquella que adquiere una especial preponderancia para el ámbito jurídico tiene que ver con el uso prescriptivo del lenguaje. Porque, insisto, como les van anticipando en los textos que leyeron, y como vamos a ver luego cuando lleguemos al concepto de norma jurídica, las normas son un caso de uso prescriptivo, ¿no? Las normas que conforman un sistema normativo, como les decíamos al principio, cuando también hablábamos sobre la relación entre el derecho y el lenguaje, las normas son casos de uso prescriptivo del lenguaje.
Luego, bueno, obviamente la mejor o menor calidad de la respuesta tenía que ver con el modo en que ustedes justificaran en cuál de todas las funciones resultaba pertinente, con mayor pertinencia, con mayor relevancia para el fenómeno jurídico. Luego, la consigna número 7, en la consigna número 7, tenían que elaborar 3 frases o expresiones que tuvieran el mismo contenido proposicional, pero una tenía que estar expresada con una carga emotiva neutra, otra con una carga emotiva positiva y otra con una carga emotiva negativa. El error más frecuente en esta consigna, o la dificultad que apareció en esta consigna, fue en mantener el contenido proposicional de cada una de las expresiones. Porque cuando nosotros hablamos del efecto emotivo del lenguaje, estamos hablando de esta capacidad que tiene el lenguaje de despertar reacciones emotivas en el receptor. Yo puedo decir, o sea, y esto también se vincula con la diferencia entre oraciones y proposiciones. Nosotros llamamos oración a este conjunto ordenado de palabras. En cambio, la proposición tiene que ver con el significado de esa expresión lingüística, con el significado de esa oración. Yo puedo mantener el mismo contenido proposicional, pero expresarlo de diferente manera. Si yo digo, María ama a Juan, o Juan es amado por María, las oraciones son distintas, porque la oración María ama a Juan y Juan es amado por María, claramente son conjuntos de palabras distintos. Sin embargo, el contenido proposicional, el significado de esas oraciones es el mismo significado. En los ejemplos que nosotros les proporcionamos, o que ustedes encontraron en el texto de frases o expresiones que tenían el mismo contenido proposicional, pero distinta carga emotiva. ¿Esto qué significa? Que yo puedo decir lo mismo de un modo tal que cause agrado en el auditorio o en el receptor, que cause desagrado o que mantenga, ¿no?, un tono neutro, que no provoque reacciones favorables ni desfavorables en el receptor. Puedo mantener ese contenido informativo evitando cualquier reacción emotiva. ¿No? Decir, bueno, este es un poco sencillo, a ver, yo estoy firme, estoy obstinado, él es un tonto cabeza dura. Nos levantamos hoy con la noticia, no sé, ejemplo recurrente, ¿no? Yo puedo decir que el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, por razones humanitarias, dispuso la restricción de las prisiones preventivas de aquellas personas que se encontraban en grupos de riesgo a fin de preservar el derecho a la salud y el derecho a la dignidad. También puedo decir, el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ordenó la revisión de las prisiones preventivas de aquellas personas incluidas en grupos de riesgo frente al COVID-19. Pero también puedo decir, el Tribunal de Casación Penal dispuso que los homicidas, los violadores y los chorros se fueran a sus casas. Yo estoy diciendo lo mismo, pero en un caso lo estoy diciendo, en el primer caso, con una carga emotiva favorable, en el segundo caso lo estoy diciendo con una carga emotiva neutra, y en el tercer caso lo estoy diciendo con una carga emotiva desfavorable. De manera tal que obviamente cambia la reacción del receptor frente a cada una de estas frases. Sin embargo, el contenido es el mismo, el contenido descriptivo es el mismo. Informar que hubo una resolución de un órgano jurisdiccional que, frente a una situación excepcional y de emergencia sanitaria, dispuso revisar la medida cautelar de muchas personas privadas de libertad. Lo que pasó con este ejercicio es que alguien ponía, yo estoy contento, él está enojado y él está furioso. Son frases distintas, con contenido proposicional diferente. Entonces eso no corresponde a un ejercicio, o sea, o no corresponde a la carga, o no da cuenta de la carga emotiva del lenguaje, sino que describe situaciones diferentes. Lo que ustedes tenían que lograr con el ejercicio era mantener, o sea, elegir una frase que tuviese el mismo significado, ¿no?, que de alguna manera describiera la misma situación, pero que uno lo hiciera
con una carga emotiva favorable, es decir, hacerlo de manera tal que lo presente al emisor para que esto obtenga una reacción empática, si se quiere, la otra que lo mantuviera con un grado de neutralidad, y la otra era informarlo, ¿no? De tal manera que causara en el receptor de la frase una actitud de desaprobación o de rechazo. Bueno, esta consigna trajo dificultades, ¿no? A pesar de que, si ustedes repasan, ¿no?, los titulares de cualquier noticia, se van a encontrar con muchísimos ejemplos, ¿no? Que, bueno, según quien sea el portavoz de esa noticia, nos la va a presentar de una u otra manera, aun cuando, ¿no?, el hecho, el suceso, la situación que se quiera describir sea la misma. La octava consigna. Acá también se les presentaba un debate, podemos decirlo, una posición, ¿no?, aparentemente enfrentada, que surgía a partir de la interpretación de una norma del Código Penal, ¿no?, una de las normas que castiga el femicidio, que establecía que se va a imponer pena al que matara a una mujer cuando el hecho se perpetrare por un hombre y mediara violencia de género. Entonces se presentaban dos posiciones distintas. Lo que ustedes tenían que contestar o tratar de elaborar una respuesta que individualizara por qué se generaba esa discusión, luego responder si se trataba de un desacuerdo genuino y con qué tema de aquellos que habíamos visto a lo largo de toda la unidad podían vincular la situación. Nuevamente, o sea, en este caso, cuando lo que se les pide a ustedes es una justificación, no hay una única respuesta correcta, es decir, no hay una única manera de contestar. Lo importante era que ustedes, en el desarrollo de la justificación de las respuestas, evidenciaran una comprensión de los temas. En estas dos últimas, en esta pregunta y en la última pregunta, obviamente ya estábamos en el final de la unidad temática, y son dos cuestiones en las que claramente se puede advertir la vinculación que existe entre el derecho y el lenguaje. Uno de los motivos por los cuales al final de la unidad, y sobre todo en el texto del libro compilado por el doctor Portela, cuando explicaba por qué era importante el conocer el lenguaje con un poco de profundidad mayor con el que lo hacemos habitualmente, por qué eso era importante para el derecho, se explicaban que muchos de los desacuerdos que se entablan entre los juristas, acá llamamos juristas a los teóricos del derecho, es decir, aquellas personas que estudian el derecho, muchos de esos desacuerdos eran desacuerdos que se originaban por cuestiones lingüísticas. Se originan por cuestiones que tienen que ver con la definición de un término, se originan porque sin admitirlo, es decir, muchos de los que participan en este tipo de discusiones, o son partidarios de una posición esencialista o realista y otros son convencionalistas. También hay desacuerdos que se plantean en torno a las clasificaciones, a las naturalezas jurídicas, pero son desacuerdos, que son cuestiones que producen debates o desacuerdos o confrontaciones entre los teóricos del derecho que se refieren exclusivamente a problemas lingüísticos. Entonces, claramente acá había un problema lingüístico. Luego las variantes de las respuestas eran múltiples. Alguien podría, como muchos lo hicieron, identificar la cuestión con la disputa entre el convencionalismo y el nominalismo. Porque claramente acá la discusión se produce no por una cuestión fáctica, que acá también hubo un error, ¿no? Muchos respondieron como si el desacuerdo estuviese sobre los hechos, y la verdad es que no, es un desacuerdo lingüístico, es un desacuerdo que se origina respecto de cómo debe entenderse el término mujer que está empleado en este enunciado normativo, en el enunciado normativo del artículo 80, inciso 11 del Código Penal. El problema no era un problema de hechos, ni tampoco,
y acá apuntaba más que nada la discusión, ¿no?, a los problemas lingüísticos que surgían en torno al término mujer. Entonces, hubo muchos que se explayaron en la respuesta respecto del convencionalismo y el esencialismo, porque claramente una de las posiciones era una posición que podíamos reconducir al esencialismo porque entendía, ¿no?, o sea, aquella posición que refería, ¿no?, el significado del término mujer al sexo femenino, ¿no?, al sexo como categoría biológica. Entonces, no había posibilidad de nombrarlo de otra manera, o que el campo de referencia semántica del término mujer fuera muy distinto al que la naturaleza biológica marcaba. Mientras que en el otro caso, es decir, se atendía, ¿no?, incluso a las definiciones normativas, porque hacía jugar la definición de ese texto normativo con otro texto normativo que admitía dentro de esa categoría otras opciones por la identidad sexual. Muchos lo identificaron con esa manera, otros hablaban de la vaguedad o la ambigüedad de la expresión mujer, pero, es decir, cualquier intento de respuesta o de justificación correcta pasaba por anclar el problema en un problema lingüístico. Insisto, sea que lo recondujeran al problema del esencialismo o del convencionalismo, al problema de la interpretación. Nosotros no vimos nada acerca de interpretación, pero bueno, algunos se animaron y también hicieron referencia a las dificultades de interpretar el texto, pero sí tranquilamente lo podían referir con mayor pertinencia, ¿no? Es decir, acá, a la utilización, o sea, a la disputa entre esencialismo y convencionalismo, o bien a los problemas de vaguedad o ambigüedad de los términos. Luego, no sé, otras referencias que tenían que ver con el lenguaje técnico, descriptivo, normativo, en realidad no eran problemas que estuvieran acá en juego, sino que esto podría ser, a ver, un pseudo desacuerdo o un desacuerdo lingüístico referido exclusivamente a cuál es el significado que corresponde asignar al término mujer dentro de ese enunciado normativo. Porque una de las cuestiones que nosotros tenemos que advertir, o cuando nos encontramos, para saber si nos encontramos frente a un desacuerdo genuino, es que las dos partes de ese desacuerdo utilicen los términos con el mismo significado. Si no, no es un genuino desacuerdo, es un desacuerdo lingüístico o un desacuerdo verbal. Es decir, estamos discutiendo acerca del significado de una expresión. Insisto en esto, lo vamos a seguir trabajando, incluso va a ser un tema que retomemos cuando veamos problemas de interpretación y aplicación del derecho, que estos desacuerdos son comunes, ¿no?, en el ámbito del derecho. Son comunes, ¿por qué? Porque las normas, ¿no?, de cualquier sistema jurídico con las que vamos a trabajar, son normas que se expresan en lenguaje natural. Por lo tanto, tienen los mismos problemas semánticos que puede tener cualquier expresión que encontremos en el lenguaje natural. Y obviamente esos problemas semánticos son problemas de disputa, problemas de debate, porque muchas veces no hay, o sea, hay, ¿no?, es decir, errores, ni siquiera errores, estos problemas, ¿no?, problemas de ambigüedad, de vaguedad, de textura abierta, que hacen que un mismo enunciado normativo ofrezca varias posibilidades interpretativas. Y en algún momento hay que optar por una de esas posibilidades, y es en esos momentos en los que suelen generarse desacuerdos. Por eso insisto, cuando nosotros pedimos, o sea, cuando el equipo docente pide que se justifique alguna respuesta, es para que esa respuesta tenga un grado de elaboración propia con cierto contenido teórico, y que ese contenido teórico pueda ser aplicado, ¿no? Es decir, la mayoría de las consignas tenían este doble juego, no son consignas, ¿no?, para que ustedes copien un texto, sino son consignas para que ustedes trabajen con los textos, para que ustedes puedan aplicar el contenido de esos textos. Por eso insisto, acá hubo algunas respuestas que estuvieron bien, pero bueno, otras sí ofrecieron dificultades porque no identificaban el motivo del desacuerdo con un motivo lingüístico, como el que les refería recién. Y la última consigna, tenían que ustedes elaborar un texto en el que justificara la importancia del lenguaje para abordar el fenómeno jurídico. Y acá hubo muchos que dejaron sin responder la consigna, y otros que se limitaron a remarcar solamente la importancia del buen uso del lenguaje por parte de los operadores.
Y si bien es cierto que es importante que todos aquellos que vamos a trabajar con el derecho, desde cualquier lugar en que trabajemos con el derecho, tengamos un buen uso de la herramienta lingüística, la respuesta, esta sí era una respuesta que exigía una reflexión crítica por parte por parte de cada uno de ustedes, y una reflexión crítica sobre cualquiera de los muchos cruces entre derecho y lenguaje que aparecían en el texto. Son múltiples las relaciones que nosotros podemos establecer entre el derecho y el lenguaje, ¿no? Desde el momento en que, insisto, el derecho comunica relaciones de poder, nosotros si observamos las estructuras normativas o los contenidos normativos de una sociedad, podemos distinguir quién manda, de qué manera manda, quién obedece, de qué manera obedece. Podemos trazar muchas relaciones paralelas entre lo que pasa con la lingüística y lo que pasa con el derecho, ¿no? La similitud entre lengua y habla, y entre el derecho y los actos de aplicación del derecho, la posibilidad de hacer estudios sincrónicos y diacrónicos, como les veíamos recién, todos aquellos problemas o características semánticas de los lenguajes naturales se replican cuando utilizamos el lenguaje del derecho. El derecho utiliza un lenguaje técnico, hay cuestiones del derecho que intentan ser estudiadas o reflejadas incluso desde un punto de vista del lenguaje formal. Este punto importante que tiene que ver con la mayoría de los desacuerdos entre los juristas que se producen no tanto por desacuerdos genuinos, sino por cuestiones que tienen que ver con el lenguaje, sea por cuestiones que atañen a las definiciones, por cuestiones que atañen a las clasificaciones, por el no explicitar o el no advertir si soy partidario de una postura esencialista o una postura convencionalista entre el lenguaje y la realidad. También puedo establecer, ¿no?, relaciones isomórficas, relaciones paralelas entre la sintaxis, la semántica y la pragmática. Entonces puedo distinguir una sintaxis del derecho, puedo distinguir una semántica del derecho y una pragmática del derecho, es decir, dentro de una sintaxis del derecho yo puedo incluir todos aquellos aspectos, no sé, por ejemplo, que vemos en una teoría general del derecho, el concepto de norma, el concepto de sistema, los conceptos jurídicos fundamentales que funcionan como si fuese la estructura sobre la cual luego voy a sentar todo el edificio jurídico. Cuando me refiero a la semántica del derecho, hacemos referencia a los contenidos concretos de cada una de las normas que componen el sistema y que van tomando su especificidad según la rama del derecho que correspondan, y luego dentro de aquellos problemas que podemos asimilar a una pragmática del derecho, las dificultades que se generan en torno a los problemas de interpretación, de aplicación del derecho, qué incidencia tienen las valoraciones en las decisiones judiciales, es decir, una amplia gama de problemas que vamos a ver al final. Pero cualquiera de todos estos posibles cruces, de todas estas posibles intersecciones entre el derecho y el lenguaje, ofrecían una punta para justificar esta respuesta. Es decir, hay muchas posibles relaciones entre el derecho y el lenguaje que nos hablan de la importancia del lenguaje para el fenómeno jurídico. Incluso podemos entender el derecho como un fenómeno discursivo, y esto tiene que ver estrictamente, o se ancla estrictamente en problemas de los discursos, en problemas de los lenguajes. Por eso insisto, cualquiera, es decir, teníamos una amplia gama de situaciones que ustedes podían tomar como punto de partida para ensayar una respuesta. Esta fue la pregunta que mayor dificultad ofrece, y es una pregunta sobre la cual los invito a reflexionar, porque la vamos a retomar en las últimas unidades. Esta era más o menos la explicación de las respuestas. Si nos da tiempo y quieren, no sé, alguien tiene alguna duda en particular, quiere preguntar, no se anima, vayan abriendo los micrófonos y preguntando de a uno. Hagamos una lista en el chat para, no sé si alguien quiere, si alguien se anima, no sé, habilite su micrófono y pregunte.
Hola, no sé si se escucha ahí. Sí, Hola. sí. No, yo te quería preguntar por el segundo trabajo práctico, ¿de dónde sacamos o sea, porque yo como tengo 3 listas, está la de Nino y otras 3 listas más, y yo quería saber bien para leer bien y no hacerme una confusión como hice con el primero, de dónde leer para sacar la información y poder hacer el segundo trabajo práctico. La única bibliografía obligatoria que dimos para la segunda unidad fue el capítulo respectivo de Nino, que es el capítulo primero, me parece. Ese nomás. Porque se me había hecho una confusión con los otros, por eso. No, lo que sucede es que, como ustedes habrán advertido, después volvemos hago esta aclaración, pero volvemos después a la primera actividad. Las otras lecturas tienen que ver con las fuentes, es decir, con tener acceso a autores que son representantes del positivismo o del naturalismo moderno, para que en vez de leer, una lectura de segunda mano, alguien que describe lo que dicen otros autores, que pudieran tener acceso a algún texto de una fuente primaria. O sea, después son autores que vamos a seguir viéndolos en las otras unidades. Pero bueno, que ustedes puedan leer Kelsen de Kelsen y Hart de Hart, y así entender por qué a Kelsen o Hart, por distintos motivos, los ubicamos dentro de las corrientes positivistas y no las ubicamos dentro de las corrientes. Pero bueno, solamente Nino. Estoy buscando, Ana, tengo. Dos preguntas acá que preguntan en el chat. Román, para poder, o sea, es una rendir o no rendir la actividad integradora tiene que ver con el nivel de respuesta en todos los trabajos. Si todos los trabajos tuvieron muy buen nivel y quedó una muy buena nota conceptual, en ese momento, en este caso sí, los eximimos de rendir la actividad integradora. Es decir, para que no haya confusiones, la regla sería así. En principio, todos rinden la actividad integradora y el recuperatorio. Llegada la instancia de la actividad integradora, el equipo docente evalúa si aquellas personas que tuvieron muy buen rendimiento durante todos los trabajos prácticos quedan eximidas de rendir el final, esa actividad integradora final. Después, sigo respondiendo preguntas que aparecen en el chat. Alguien pregunta, con respecto al primer trabajo, no hay, o sea, los trabajos, estos trabajos parciales que tienen que ver con cada una de las unidades temáticas, no tienen recuperatorio y no se rehacen. El trabajo se entrega, luego hay una devolución por parte del docente, pero no hay posibilidad de rehacerlo. Lo importante es que aquellas personas que no pudieron entregarlo, aquellas personas que tuvieron alguna otra dificultad, o no lo entregaron, o desaprobaron, sigan haciendo los trabajos siguientes, porque, insisto, esta es una evaluación de proceso, y luego deciremos al final, pero como no los elimina, pueden volver a presentarlo. Lo que sí no hay es recuperatorio de este trabajo. Después, veo acá, sí, aquellos que quieran la autocorrección ustedes la van a hacer en función de lo que yo acabo de decir, no vamos a volver a corregir el trabajo. De todas maneras, si tienen alguna duda puntual con alguna de las consignas, o si luego, después de, teniendo en cuenta la devolución, lo que vimos ahora, lo vuelven a ver, lo vuelven a leer y siguen teniendo dudas, siempre tienen habilitado el chat con el docente y respondemos por ahí. Es decir, que no, si hay alguna duda puntual con alguno de los temas, que a ustedes persiste la duda, la inquietud, comuníquense por chat, ¿no? El chat está para eso, o sea, a nosotros no nos molestan los mensajes, al contrario, nos parece un buen canal de comunicación, o sea, que hagan las preguntas por escrito que nosotros... después, dos preguntas más había. Una que tenía que ver con textura abierta. La textura abierta es la vaguedad potencial, es decir, nosotros tenemos palabras que son, hay muchas palabras que son actualmente vagas. Es decir, en función de
ciertos momentos, hay palabras que no ofrecen problemas en cuanto a sus límites semánticos. Sin embargo, todas las palabras son potencialmente vagas. A esta vaguedad potencial se la denomina textura abierta del lenguaje. ¿Por qué? Como les decía, a ver, el lenguaje es un conjunto de signos artificiales. Las palabras son una creación humana, son una creación cultural. De manera tal que no estamos exentos que, a medida que vaya pasando el tiempo, se produzcan otras situaciones en las cuales dudemos si cierta palabra es aplicable o no. Un ejemplo histórico se da con piensen, por ejemplo, el concepto de comunicaciones. En nuestra Constitución establece la privacidad de, no sé, de la inviolabilidad, ¿no? Decía, la inviolabilidad de la correspondencia y los papeles privados. Cuando el legislador pensó en la palabra correspondencia, la única correspondencia posible en el 1800, el legislador constitucional, era la correspondencia epistolar, o sea, la carta. No habíamos, o sea, el concepto correspondencia, ¿no? Se refería a la comunicación entre epístolas, la comunicación con cartas. Entonces el artículo 18 de la Constitución Nacional, cuando establece la inviolabilidad de los papeles privados, utiliza la palabra correspondencia. Luego pasó el tiempo, ¿no? Y empezó a haber otros medios de comunicación. Además de comunicarnos por carta, luego pudimos comunicarnos por teléfono. Y conjuntamente con la correspondencia epistolar, o con la comunicación epistolar, apareció la comunicación telefónica. Entonces empezó a haber problemas respecto a ver cómo interpretamos la palabra correspondencia. El ámbito de referencia semántico de la palabra correspondencia. ¿Se reduce la correspondencia epistolar o abarca otro tipo de comunicaciones? Entonces, empezó a flexibilizarse ese límite semántico y quedó comprendido dentro del concepto correspondencia la correspondencia telefónica. Luego surgió la correspondencia, no sé, vía mail, y bueno, la correspondencia electrónica. Y de alguna manera la correspondencia electrónica también empezó a haber dudas, a ver si la correspondencia electrónica quedaba amparada por la garantía constitucional. Se volvió a flexibilizar el límite de referencia semántico de esa palabra. Es decir, cuando nosotros nos encontramos con una palabra cuyos contornos semánticos no son precisos, decimos que esa palabra es vaga. Sin embargo, cualquier palabra es potencialmente vaga, porque en cualquier momento pueden aparecer, como decía recién, hechos o circunstancias que borren estos límites semánticos. Hay muchas palabras que presentan este problema, ¿no? O sea, la palabra documento. Todas las leyes que, no sé, del siglo pasado que hablaban de documento, obviamente hablaban del documento en soporte papel. Pero ¿qué pasó cuando empezó a haber documentos electrónicos? O piensen en la firma. La única firma que se conocía hasta hace pocos años atrás es la firma hológrafa, o sea, la firma que hacemos de puño y letra. Sin embargo, hoy hay tanto firma electrónica como firma digital. Entonces, ¿no? Cuando hablan de falsificación de la firma, para la palabra firma, ¿qué comprende? Solamente aquella firma tradicional que se hacía con tinta, con pluma, o hoy comprende esta firma que se hace mediante la aplicación de otra tecnología. A eso hacemos referencia cuando hablamos de la textura abierta. La otra pregunta que aparecía acá por el chat tiene que ver con lenguaje, objeto y metalenguaje. Sé que es un problema dificultoso, pero vuelvo a explicar. La necesidad de distinguir niveles de lenguaje surge cuando el objeto de referencia lingüística es el propio lenguaje. ¿No? A ver, si yo quiero, no sé, describir el fibrón, yo digo, bueno, tengo un fibrón violeta. El fibrón violeta. Yo estoy hablando o estoy describiendo un objeto que es un objeto material. En este caso, yo estoy describiendo no sé, algo que se ve. Pero bueno, yo también podría decir, no sé, los electrones o los protones están compuestos de X manera y yo no lo estoy viendo. Pero bueno, un protón es una unidad física que no se corresponde con el lenguaje. Es decir, yo utilizo un lenguaje para describir o para hablar acerca de otra cosa que no es lenguaje. Cuando yo utilizo un lenguaje para hablar de cualquier otra cosa que no sea lenguaje, yo no necesito distinguir niveles del lenguaje, porque el lenguaje
no constituye en ese caso una autorreferencia. El lenguaje refiere a otras cosas que no son lenguaje. Ahora, hay muchas otras situaciones en las que yo con el lenguaje tengo que hacer referencia al lenguaje, ¿no? Si yo quiero decir, bueno, la oración, o sea, me encuentro con una oración que dice, la cuadro marrón es. Yo les quiero explicar a mis alumnos de primer grado, bueno, a ver, la expresión, que se las digo, la cuadro marrón es una expresión mal formada del idioma castellano, o es una expresión, o no es una expresión bien formada del idioma castellano. Yo estoy diciendo algo respecto de una expresión lingüística. ¿En qué lo digo también? El lenguaje, o sea, mi objeto ¿cuál es? Mi objeto de referencia ¿cuál es? El lenguaje. Y lo que yo estoy diciendo, ¿en qué lo estoy expresando? También el lenguaje natural. Entonces, si yo quisiera hacer una oración con todo esto, en esa misma oración distingo mi objeto de referencia y lo que yo estoy diciendo respecto de ese objeto. En la expresión, ¿no? En esta oración donde yo digo, la expresión, el cuadro marrón es una oración mal formada del idioma castellano, mi objeto de referencia es esa expresión lingüística. Ahora, cuando yo digo, la fibra es violeta, mi objeto de expresión lingüística es una fibra. Yo acá, insisto, no necesito niveles de lenguaje. En el otro caso, yo sí necesito niveles de lenguaje. Mi objeto y aquello que yo estoy diciendo respecto del objeto. Cuando eso pasa, llamamos al objeto lenguaje-objeto. Y al lenguaje que está hablando sobre ese objeto lingüístico, metalenguaje. Vuelvo al ejemplo, ¿no? Si yo les cuento a ustedes, bueno, el artículo 18 de la Constitución Nacional prescribe que la correspondencia epistolar es inviolable. Lo que yo estoy diciendo, lo estoy diciendo en un metalenguaje. Yo no estoy formulando una norma cuando les estoy a ustedes contando qué dice el artículo 18 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el artículo 18 de la Constitución Nacional está expresado en lenguaje, y es un lenguaje prescriptivo, porque está disponiendo algo. Entonces, lo que yo digo acerca de una prescripción normativa es metalenguaje, y la prescripción normativa es lenguaje-objeto. ¿Cuándo surge esta necesidad de distinguir niveles? Cuando yo estoy hablando de un objeto que se expresa también en lenguaje natural. Si no, no tengo necesidad de distinguir niveles. Lo que pasa es que ustedes después pueden decir, ay, la profesora en la clase de Zoom dijo que el artículo 18 de la Constitución Argentina decía que. Entonces, lo que alguien diga respecto de lo que yo dije, respecto del artículo 18 de la Constitución Nacional, será metalenguaje de segundo nivel con relación al metalenguaje de primer nivel y al lenguaje objeto. Bien, después tengo, a ver, sí, obviamente, hay alguien que apareció con la clave, con la contraseña. Sí, obviamente las dudas que tengan con la segunda actividad la pueden consultar por privado. De todas maneras, ya le vamos a avisar mañana, la idea es que mañana podamos hacer otro encuentro con un repasito con la segunda unidad antes de hacer el segundo trabajo práctico. Tengo otra pregunta. ¿Si puedo dar algún ejemplo en el cual no habría distinción entre niveles del lenguaje? Cualquiera. A ver, no sé, yo les estoy contando, no sé, me junto con, no sé, bueno, tengo 3 gatos, ¿no? Es decir, tengo 3 gatos y 2 perros, no sé, vivo en Mar del Plata. Cualquier situación en la que yo esté haciendo referencia a algo que no sea lenguaje, yo no necesito usar niveles de lenguaje. No sé, en el caso de una función expresiva, en el caso de una, o sea, yo estoy dando una orden. Cuando yo doy una orden, ¿no? Si yo les dije, bueno, conéctense que vamos a hacer un examen aleatorio sorpresa. Yo les estoy a ustedes dando una orden, ¿no? Es decir, estoy diciendo que se conecten para hacer un examen. No tengo necesidad de utilizar niveles de lenguaje. O, no sé, cuando yo la mayoría del tiempo, o sea, el otro problema que se nos presenta con todas estas cuestiones es que el uso del lenguaje es bastante dinámico. Y no hay frases que sean en sí mismas lenguaje-objeto o metalenguaje, ¿no? Porque una misma expresión, que es lenguaje-objeto, luego se constituye
una sola expresión en la cual no hay niveles de lenguaje, en algún momento se convierte en lenguaje objeto. Yo a veces puedo estar utilizando, o sea, puedo estar refiriéndome a un objeto lingüístico y mi expresión va a ser metalingüística, pero si alguien refiere a lo que yo estoy diciendo, su expresión va a ser metalingüística con relación a lo que yo digo que va a ser lenguaje objeto. No son posiciones fijas, no es que hay frases que son metalingüísticas y otras que no lo son, sino que para poder distinguir lenguaje objeto de metalenguaje, siempre me tengo que situar frente a un texto concreto y advertir si ese texto refiere al lenguaje, entonces ahí sí me veo en la necesidad de distinguir niveles, o si ese texto refiere a otro objeto que no es un objeto lingüístico, en cuyo caso no hay necesidad de advertir niveles de lenguaje. Es complejo, pero bueno, no sé si quedó claro, y si no lo intentamos de otra manera. El segundo trabajo lo vamos a estar subiendo, no sé si mañana le vamos a avisar, no sé si no sé si mañana o el sábado, para dejarles libre el feriado. La idea es que mañana haya una clase de repaso, y después ya les vamos a informar cuándo se sube. Bueno, no hay más preguntas. ¿Alguien más que quiera hacer una consulta? Aprovechando, si nos queda algún ratito, no sé qué hora es, perdí la noción. No, ya estamos fuera de hora. Pero bueno, cualquier duda que haya quedado respecto a esta unidad, la hacen por privado, no hay problema. Y mañana les avisamos, o les van a avisar los chicos del centro, mañana seguro va a haber una clase de repaso. Les avisamos bien la hora y les pasamos ID y contraseña. Así que bueno, gracias a todos por el tiempo, por la atención, y recuerden, insisto con esto, no tengan miedo en preguntar. Sabemos que es difícil porque no tenemos las clases presenciales, pero tratemos de utilizar las herramientas que nos da el campus, y no dejen de comunicarse con nosotros. Que tengan buenas tardes, seguimos en contacto.